Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado En medio de la oscuridad. Diga conmigo, en medio de la oscuridad. Una vez más, en medio de la oscuridad. ¿A cuántos de ustedes le daba temor la oscuridad cuando era niño? Creo que no es en sí la oscuridad lo que nos daba miedo, sino la incertidumbre que producía la oscuridad. Y sabe, tal vez hoy no le da miedo el encontrarse en un lugar en el cual no hay corriente eléctrica o no hay lámparas, pero a veces en la vida nos encontramos en lugares oscuros, en los que la incertidumbre del momento, de lo que estamos viviendo, nos hace vacilar y muchas veces nos impide poder avanzar con confianza. Déjeme decírselo de esta manera. Como seres humanos experimentamos diversos estados en nuestra vida. Atravesamos por diferentes etapas y en todas ellas se producen emociones y sensaciones que nos afirman y confirman el camino que debemos de seguir. Lo cierto es que hay ocasiones en las cuales la oscuridad que nos rodea nos impide ver con claridad qué es lo que debemos hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué decisión es la que más me conviene tomar? ¿Hacia dónde debo de dirigir mi vida en esta etapa? ¿Alguno de ustedes ha estado ante tales interrogantes? ¿Qué es lo que debo de hacer? A veces tenemos dos opciones, izquierda o derecha. Y la verdad es que en ambas vemos ventajas, en ambas riesgos, en ambas posibles pérdidas. Pero la realidad es que más allá que simplemente enfocarnos en el beneficio temporal que podríamos obtener, deberíamos enfocarnos en cuál es la voluntad de Dios para nosotros en medio de esa circunstancia. Yo no sé cuántos de ustedes han estado atravesando por una etapa de oscuridad en su vida. ¿Puede identificar en qué área usted se ha encontrado con dificultad para poder avanzar? Tal vez es una decisión familiar. En ocasiones, aún dentro del contexto cristiano, lidiamos con temas tabús. ¿Me caso? ¿Me divorcio? ¿Invierto? ¿Tomo prestado con la idea de no devolver? Porque lidiamos, y eso es algo que no podríamos simplemente cerrar los ojos y creer que no pasa. Todos nos encontramos en esta naturaleza vendida al pecado, la cual generalmente se va a encontrar en una disyuntiva sobre lo que quiere hacer y lo que debe de hacer. Y cuando la claridad del día está en nuestra vida, no es difícil decidir. Pero cuando llega la oscuridad, cuando llega la noche, entonces aparentemente todo lo que teníamos como ventaja comienza a perderse. Cuando estamos viviendo a través de una etapa de oscuridad, estas suelen provocar en nuestro corazón incertidumbre. Y esto nos hace sentir inseguros. Y en muchas ocasiones provocan en nosotros diversos temores, haciéndonos sentir vulnerables ante aquellas circunstancias que estamos enfrentando. Es verdad, amados hermanos, que nadie sabe qué es lo que está por venir para sus vidas. A veces pareciera que no hay diferencia entre escoger, entre hacer o no hacer, entre tomar o no tomar una decisión. Pero lo cierto es que sí hay diferencia. Y aunque no sabemos cuál será el resultado de dicha decisión, por eso necesitamos buscar de Dios para de Él tener dirección. Porque caminar en la oscuridad puede llegar a provocar en nosotros una inestabilidad tal que podríamos ser neutralizados y estancarnos de tal manera que no podríamos continuar caminando, no podríamos continuar avanzando, comprometiendo así nuestros sueños, nuestros anhelos y sobre todo los planes de Dios para nosotros. Esos momentos de oscuridad en los que ya no sé qué es lo que debo de hacer.
son los que debemos evitar. Necesitamos, como iglesia, venir a un entendimiento más profundo, más claro de la voluntad de Dios, que sin importar cuáles sean las tinieblas o las densas oscuridades que me rodeen, yo pueda tener la certeza de hacia dónde moverme y no verme incapacitado de poder desempeñar y alcanzar mis sueños, mis anhelos y sobre todo los planes de Dios para mi vida. Por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 15. A partir del verso 1, dice la palabra de Dios así: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, y Dios le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado un hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Entonces el Señor le contestó: no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Le pregunto, ¿dónde está Abraham en este momento de su vida? Está dentro de una carpa, su carpa. ¿Se ha puesto usted a pensar cuántas son las batallas que usted está librando en su intimidad y que nadie más conoce? ¿Ha reparado en ellas? ¿O simplemente usted existe tras la inercia de lo que las circunstancias le van presentando? Hoy las circunstancias me presentaron la oportunidad de entrar a trabajar a tal empresa. No tiene la posibilidad de crecimiento, pero es lo que estaba pidiendo, un trabajo. Pero no tiene nada que ver con tu visión, no tiene nada que ver con lo que estudiaste, no tiene nada que ver con lo que deseas para ti. Pero pues si está la puerta abierta, posiblemente sea de Dios. Y no sabemos en realidad cómo encauzar nuestra vida, porque estamos lidiando con batallas íntimas que nadie conoce salvo nosotros. Hasta este momento de la historia, Abraham había estado pasando situaciones íntimas muy difíciles. La impotencia, la inseguridad, la inestabilidad, la frustración, el enojo, el coraje, en algún momento ya habían tocado a su puerta. Porque le aseguro que no es hasta esta edad que Abraham quiere tener un hijo. Pasó toda su juventud deseándolo. Pasó toda su madurez buscándolo. Y cada vez que llegaba el periodo mensual de Sara, había frustración en su corazón. Y él le decía: ¿crees que ahora sí? Y ella decía: pues mira, por las cuentas, por cómo me he sentido, yo creo que sí. Espérate. Pasaba un día, 2 días de retraso, viene. No, Abraham, no pasó. Digo, cuando él tenía 25 no le preocupaba tanto. Cuando él tenía 40, decía: todavía hay chance. Pero cuando ella llegó, porque las luchas internas a veces ni siquiera están relacionadas con impotencias personales. A veces las luchas internas son batallas que en comunidad estamos librando, en alianza estamos librando con alguien más. Y en este caso era su esposa, Sara. Ella llegó a perder la costumbre de las mujeres, así lo expresa la palabra de Dios. Es decir, entró a la menopausia y su capacidad para ser madre cesó. De ese periodo a este han pasado ya varios años y Abraham sigue en su carpa sin haber liberado esa situación que lo tenía en shock. ¿Cuántas cosas en tu vida
consideras que ya superaste y que hay momentos de oscuridad que te hacen como revivir, y dices, realmente sigo teniendo una lucha porque o hubo un quebranto o hubo una situación que pudo haber generado en mí un cambio dramático en mis expectativas. Para el caso de Sara, y que le dijera, pues, Abraham, tengo calor todo el día, y mujer, estás en el desierto. No, cállate, tú no entiendes. Usted sabe, algunas mujeres cuando llega ya la etapa o el periodo de la menopausia empiezan a sentir calores, los famosos bochornos. Y algunas mujeres que los han experimentado dicen que son horribles. Ahora imagínese a Sara. Ella lo está experimentando en su cuerpo. Ella ya sabe que el sueño de Abraham no será. Pero años después, Abraham sigue luchando con esta situación. ¿Por qué el desenlace fue como fue? Y había frustración en su corazón. Y a lo que te quiero llevar es que en muchas ocasiones va a haber batallas que vas a estar enfrentando en tu soledad, en tu intimidad, y que no hay nada mejor para esas guerras que venir a la presencia de Dios. No importa si vienes con la espada desenvainada, porque fue así como Abraham llegó con Dios. Ya ni me bendigas, ¿para qué me bendices? No me has dado un hijo, y como no me has dado un hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser mi criado. Ese hombre era una olla express, y habían pasado años y no había superado algo que había quebrantado su corazón. Había días buenos para él, había días no tan buenos, pero ese día Dios estaba presente. Lo que tú debes de buscar en el momento en el cual estás teniendo conflicto en tus pensamientos más íntimos, cuando tienes conflicto y luchas en lo más profundo de tu corazón, es venir a la presencia de Dios e invitar a Dios a que esté presente en la exposición de tu corazón. No todas las luchas que libramos son dignas de admiración. No todas las luchas que libramos y que hemos perdido son dignas de reconocimiento. Pero si esa lucha que estás enfrentando en lo íntimo de tu corazón tiene el poder para no saber qué dirección tomar y te mantiene cautivo a un estado de frustración, esa lucha que estás librando te está sumergiendo en un estado de oscuridad. Cuando Abraham le dice a Dios, tú no me has dado un hijo, y el heredero de todo lo que tengo va a ser mi criado, Dios interviene y le dice, no, tu heredero no va a ser tu criado, va a ser tu hijo propio. A veces el Espíritu Santo vendrá a nuestra intimidad cuando decidimos exponer nuestras batallas delante de Él, a traer orden a nuestros pensamientos. Porque sabe, nuestra mente está afectada por el pecado. Y cuando llegamos a estar en un estado de oscuridad, el pecado se encarga de desordenar nuestros pensamientos, de afirmar el caos, de sembrar desconfianza, de establecer temores. Y solo la palabra de Dios te puede hacer libre de semejante desorden. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de traer a tu vida orden nuevamente.
Dios le dice a Abraham: no, no va a ser tu criado tu heredero, vas a tener un hijo propio. Esa palabra de Dios a Abraham produce en él un shock que lo deja en algún momento titubeando. Y pareciera que él tiene de dos opciones: o se aferra a lo que Dios le acaba de decir, o continúa llorando en su carpa. Cuando atravesamos por momentos de oscuridad en nuestra intimidad, debemos de buscar de Dios una palabra que alumbre nuestro caminar. Dice la palabra del Señor que después de esto, el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. ¿Ha reparado en la hora a la cual Dios le está hablando a Abraham? No le está hablando al mediodía. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En este momento de la vida de Abraham, él está lidiando una batalla personal consigo mismo y se encuentra inmerso en un estado de oscuridad que lo ha estado mermando y quebrantando poco a poco. Él siempre trató a Sara bien. Sin embargo, su quebranto afectaba no solamente sus pensamientos, su identidad y su destino. Cuando Dios le soltó la palabra, supo Dios que esa palabra estaba produciendo algo en el corazón de Abraham, pero también había raíces de inseguridad muy arraigadas. Y si te creo y me resulta con que no es como dices, y entonces Dios le dio una prueba de fidelidad y le dijo: ven, sal de tu carpa. Qué importante es que cuando estamos lidiando una batalla en nuestra intimidad, en medio de un ambiente de oscuridad, podamos recibir de parte de Dios la palabra que traiga luz a nuestra vida, amplíe nuestra visión, ensanche nuestro horizonte y nos permita poder confiar en el Señor. Mire lo que dice: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. No se lo dijo a mediodía, se lo dijo en la noche. ¿Sabes? Cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, es muy probable que no cambie tus circunstancias, pero sí cambie el ambiente en tu mente y en tu corazón para reaccionar de forma diferente ante las circunstancias. Dentro de la carpa era de noche. Afuera estaban las mismas estrellas. Estaban las promesas de Dios ahí frente a Abraham, pero él no lo podía ver porque estaba dentro de su carpa, porque estaba lidiando con una tormenta en su corazón. Y dice la palabra del Señor que Dios le mostró el cielo plagado de estrellas y le dio una promesa: así de numerosa será tu descendencia. Y dice la Escritura que Abraham le creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. ¿Qué hace Dios en medio de nuestras tinieblas? ¿Qué hace Dios para alumbrar nuestra oscuridad? Nos da promesas que tienen el poder para alumbrar nuestra vida. Nos da palabras.
Escuche esto, la oscuridad por lo general nos afecta de forma individual y nos impide ver con claridad la dirección que debemos tomar. Es ahí donde necesitamos que nuestro ambiente sea cambiado, nuestra visión sea ampliada y nuestros ojos sean abiertos a un horizonte más grande que el que nuestra pequeña concepción de nuestra realidad imaginábamos que teníamos. Nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. Y cuando nosotros nos encontramos batallando con una situación a la cual no le podemos dar solución, cuando hay luchas en nuestro corazón que nos hacen naufragar en la incertidumbre de la indecisión, es ahí donde debemos de buscar de Dios una palabra que nos dé certeza. Por eso es importante que usted considere que es y será siempre que en el contexto de oscuridad y soledad, la luz del Evangelio tenga el poder para darnos rumbo y asegurarnos un destino mejor. Es en nuestras tinieblas donde la luz resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz que emana de la palabra de Dios. Muchas personas hoy día siguen lidiando con cuestiones íntimas de sus pensamientos, cuestiones íntimas de su forma de percibir la vida, porque les ha faltado venir a los pies de Cristo y exponer lo que hay en su corazón. Hay incertidumbre, hay temores, se sienten vulnerables. ¿Por qué? Porque la batalla que libraron no resultó como esperaban, y eso quebrantó sus corazones. Y déjeme decirle, amado hermano, que en la vida vamos a experimentar de decepciones a decepciones, y algunas de estas nos marquen o tengan el poder o el potencial para marcarnos de por vida. El punto aquí es si nosotros estamos dispuestos a sufrir de por vida. Porque no puedes evitar que la decisión de un tercero en determinado momento pueda afectarte, te produzca una herida. Pero sí puedes determinar por cuánto tiempo será parte de tu tormento. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Abraham no solamente estaba lidiando con un pensamiento. Abraham se atormentaba cada vez que veía a un niño. Cada vez que veía a una familia. Pero Dios le estaba dando luz en medio de su oscuridad. Y es lo que usted necesita, un encuentro con la palabra de Dios. Dame una palabra que me dé certeza. ¿Nunca usted ha tenido una situación en la cual requiera del consejo de un asesor especializado? Le pongo un ejemplo. Las amas de casa hacen todo un inventario de características, dimensiones, cualidades y capacidades cuando van a comprar un refrigerador. Y después de haber evaluado todo eso, incluso hasta el consumo de electricidad, todos esos detalles, le preguntan al asesor profesional qué marca les recomienda más. Al final de cuentas, toda su investigación no tiene tanto peso como lo que el asesor les diga, porque es el experto. Así debería ser en nuestra vida. A veces nosotros analizamos nuestras crisis, nuestros momentos de soledad, nuestras tormentas, determinamos qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo lidiarlo, cómo enfrentarlo, pero al final de cuentas lo que deberíamos de hacer es buscar a Dios para tener de Él una palabra, y que esa palabra sea luz para nosotros y nos permita avanzar. Acompáñeme al Salmo 119, verso 105. Este pasaje lo conocemos bien.
Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Vuélvalo a leer ahora que lo tenga, por favor. Contamos 1, 2, 3. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Imagine por un momento este cuadro. Cristian, por favor, apaga las luces de la parte de allá atrás. Supongamos que nos vamos a quedar sin luz. No tiene usted una pantalla de celular, no hay modo de que usted tenga una fuente que le pueda dar claridad en cuanto a cuál es el siguiente paso en su vida. ¿Qué haría si de repente usted se diera cuenta que comienza un terremoto muy fuerte y usted necesita salir a como dé lugar? ¿Qué hace? La gran mayoría de las personas comienzan a entrar en pánico y se empujan, se aplastan y no saben ni siquiera si la salida está en esa dirección, pero se está generando caos en el ambiente. Y a veces dentro de nuestra carpa estamos viviendo ese mismo caos porque no tenemos una palabra de Dios que nos ilumine, una palabra de Dios que nos diga: ten paz, ten claridad. De ahí que usted debe de saber que no importa qué tan pequeña pueda ser la luz que a usted le alumbra, su destello siempre tendrá poder para ofrecernos destino. Pero usted necesita tener esa palabra de Dios que es una lámpara. No importa que no es una palabra profética de media hora. Dios solamente me dijo: yo te tengo tomado de mi mano derecha, y eso se convirtió para mí en el parteaguas de toda circunstancia en mi vida. Pero es hasta que tenemos una palabra de parte de Dios. Las estrellas no solamente servían para guiar a los marineros en alta mar, también le permitía a la gente poderse ubicar en tierra. Note, eso es algo bien interesante. ¿Cómo me va a ubicar una estrella? ¿Cómo me puede guiar a mi destino? Pues si usted se da cuenta, antes de decirle hacia dónde debe de ir, le va a decir a usted dónde está. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. A veces juzgamos en nuestra intimidad de nuestra carpa y tenemos luchas con nosotros mismos, nos sentenciamos a nosotros mismos, pero no hemos expuesto el corazón a Dios para que una palabra de Él traiga luz y nos muestre en qué área nosotros estamos equivocados. Porque es muy fácil culpar. En el pasaje que leímos del Génesis, Abraham culpaba a Dios. Tú no me has dado un hijo. Le puedo asegurar que su frustración ya había pasado por Sara. Y ahora el culpable de su estado era Dios. ¿Cuántas batallas estamos librando en medio de nuestra oscuridad que no nos permiten ver con claridad qué es lo que nosotros deberíamos cambiar para poder tener un horizonte más amplio, más claro? No, simplemente queremos que Dios en nuestra intimidad diga amén a lo que nosotros decimos. ¿Se imagina? Abraham exponiendo su corazón a Dios y Dios diciéndole: sí, tienes razón, es mi culpa. No, pero también fue de Sara. Sí, tienes razón, tú estás bien. Y sabe, esa palabra que le soltó, le puedo asegurar una cosa: que antes de relacionarlo con él o con Sara,
Es decir, antes de relacionar esa palabra con Dios o con Sara, confrontó a Abraham. Y le aseguro que lo que Dios le está reprochando de manera muy elegante es su falta de fe. ¿Cómo? Pero Abraham es el padre de la fe. Hasta ese momento es Abraham. Y Dios le cambió el nombre a Abraham. No, tendrás un hijo propio y este será tu heredero. La palabra lo confrontó a él primero. Y es lo que muchos de nosotros no queremos, que Dios nos confronte con nuestra realidad. Lidiamos nuestras batallas en la oscuridad sintiéndonos víctimas, cuando en realidad lo que deberíamos de buscar de parte de Dios es una palabra que traiga a nuestra vida estabilidad, certeza sobre lo que debo de hacer a continuación. Así que las estrellas no solamente sirven para guiar a los marineros en alta mar, también le permite a la gente poderse ubicar en la tierra. Y es que las estrellas tienen el poder de mostrarte dónde te encuentras y con base en ello ofrecerte alternativas hacia dónde puedes ir. Lo mismo sucede con las promesas de Dios. No basta simplemente con recibirlas y decir amén. Las promesas de Dios, amados hermanos, nos son dadas para que entendamos primeramente dónde estamos y dos, hacia dónde Dios quiere que nos movamos. Usted vea desde esta perspectiva las promesas de Dios y van a cambiar su manera de ver su vida. Porque generalmente las relacionamos con solo el hecho de qué es lo que Dios quiere traer a mi vida. Pero no, las promesas de Dios tienen que ver con revelarte dónde estás y hacia dónde Dios quiere que te muevas. No es la promesa viniendo a ti, es tú peleando por ella. Así, de esta forma, es que esto es precisamente lo que Dios hizo con Abraham. Cambió su ambiente, amplió su visión y le dio un destino más grande que el que él jamás pudo imaginar para sí mismo. ¿Cómo se veía Abraham antes de que Dios lo sacara de la carpa? Como un fracaso. ¿Para qué quiero más? Si lo que realmente anhelaba en la vida no lo alcancé. Y cuando Dios le habló, lo confrontó con la palabra que Dios le estaba dando, lo sacó de su ambiente, amplió su visión y le dio un destino mucho más grande que el que él había dictado para sí mismo, estando dentro de la carpa. Tú vas a vivir de acuerdo a lo que te has dictado en la intimidad de tu corazón, de tus pensamientos, o vas a salir de esa carpa y le vas a creer a Dios sobre lo que Él ha hablado acerca de ti. Porque a veces las sentencias que hemos escuchado de nosotros mismos dentro de la carpa son tan fuertes que no nos permiten movernos con certeza hacia donde Dios quiere que nos movamos. Dios mostró su misericordia a Abraham en medio de la oscuridad, donde había incertidumbre, donde aparentemente no había esperanza. Por eso usted debe de saber que es en medio de nuestras tristezas y aflicciones que las promesas de Dios a nuestra vida suelen brillar
más. Note lo que le estoy diciendo. Las estrellas no se mueven del lugar. Las que hoy podríamos mirar con un telescopio estando en esta misma posición geográfica son las mismas que veremos el día de mañana, las mismas que veremos en 30 años. Pero ¿sabe una cosa? Aun cuando están presentes en todo momento, se destacan en medio de la oscuridad. A mediodía usted voltea al cielo y ahí van a estar. Pero no son tan visibles porque nuestro sol nos impide poder observarlas. El punto aquí es que es en tus tinieblas donde Dios quiere traer a tu corazón promesas que te alienten a un mejor mañana. Promesas que te lleven de su mano a algo más grande de lo que estando lidiando esa batalla en tu mente. Yo no sirvo para nada, yo soy una persona que no vale la pena, yo soy una persona sin destino, yo no tengo capacidades, yo no tengo habilidades, y sentencias a veces más severas salen de nuestros labios y son confirmadas por nuestros pensamientos y generan en nuestro corazón frustración, tristeza, dolor. Necesitamos de Dios una palabra. Cuando Dios suelta sus promesas, Él hace que nuestra vida vuelva a brillar. Pero tú necesitas abrazar sus promesas. Tú necesitas creer lo que Él te ha dicho, lo que en la intimidad te ha hablado. Pero no te debes de quedar en ese ambiente estrecho de frustración, apatía, tristeza e inseguridad. Tienes que salir a un ambiente donde Dios tenga prioridad. ¿Sabe? Las promesas de Dios afectan nuestra vida principalmente de 4 maneras. Y la primera es que las promesas de Dios nos dan destino. Una promesa es como una luz en la oscuridad que me refiere a un punto donde debo de llegar. Si yo no tengo una promesa de Dios, no importa qué tan rápido me pueda mover en la dirección que yo determine, quizá por más que avance, no llegaré al destino que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios dan destino. ¿Tiene usted promesas de Dios para su familia? ¿Tiene promesas de Dios para su vida personal? ¿Tiene promesas de Dios para su vida financiera? Le están dando destino. Y si no tiene promesas de Dios, es tiempo de buscarlas. Es tiempo de que cada día podamos correr tras la presencia de Dios, buscando de Él tener más en nuestra vida, más en nuestro corazón, más en nuestro día a día. Las promesas de Dios, número 2, siempre nos revelarán el corazón de Dios para nosotros. ¿Qué siente Dios acerca de mí en esta etapa? Porque a veces cuando estamos en esa carpa, en medio de la oscuridad, y somos nosotros jueces y parte y nos estamos sentenciando, ¿qué cree? Por lo general pensamos que el corazón de Dios para nosotros ratifica lo que nosotros estamos pensando. Pero una promesa siempre te hablará de lo que hay en su corazón para ti. ¿Qué deseaba Dios para Abraham? Cuando Dios le dice, no, vas a tener un hijo propio. ¿Se imagina usted a Dios haciendo esto? Híjole, ya me cachó que fui yo el que no quise. ¿Qué hago? Ah, pues yo soy todopoderoso. Tendrás un hijo, ¿sí? ¿Dios hizo eso? ¿Improvisó? No.
Hay promesas de Dios que fueron escritas en su libro para nuestro disfrute. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, fueron decretadas en un sí de Dios para nosotros. Pero si no hay fe en nuestro corazón para creerlas, no vendrán. Y fue lo que Dios le reprochó a Abraham. No, tendrás un hijo propio. ¿Por qué no lo has tenido hasta este momento? Si yo lo decía desde el momento que tú estabas en el vientre de tu madre para ti, no lo has tenido porque has sido incrédulo. Porque necesito atravesarte por un proceso de fe para que llegues a ser mi amigo y cumplas con el diseño que yo determiné para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Comprende? Así que nada se le escapó de las manos a Dios. Hasta esos procesos de frustración, Dios ya los tenía contemplados para Abraham. Pero solo su palabra le hizo abrir los ojos y entender que el único responsable de no estar viendo las promesas de Dios a su vida era él mismo. No era Sara, no era Dios, era él. La promesa lo confrontó con él mismo, le mostró dónde estaba y le mostró también dónde Dios lo quería llevar. Así de grande será tu descendencia. Número 3, las promesas de Dios siempre nos darán claridad, es decir, forjarán en nosotros confianza durante el camino. Las promesas de Dios te dan certeza, te dan seguridad. Y entonces puedes decir, no sé cómo va a suceder, pero Dios me lo prometió y estoy trabajando o moviéndome en dicha dirección. ¿Se acuerda usted de Saulo? Jesús le salió al encuentro y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a tal lugar, a tal calle, en tal casa y ahí espera. La palabra de Dios le dio destino. La palabra de Dios le dio confianza. ¿Por qué cree que la respuesta de Saulo es llegar a esa calle llamada derecha, entrar a esa casa y ponerse a orar y a ayunar? Un hombre incrédulo no ora ni ayuna. Un hombre de fe que sabe lo que ha salido a su encuentro y sabe lo que ha oído de labios de Dios, tiene fe para obrar. Y Dios respaldó esa fe hablándole a Ananías y diciéndole, ve a tal domicilio y ora por un hombre de nombre Saulo, porque éste ora y ayuna, esperando que un hombre que tiene tu nombre llegue, le imponga manos y recobre la vista. Pero Señor, Ananías está en su propia carpa, lidiando con sus propias frustraciones, en su propia etapa de oscuridad. Y Dios le dice, ve, hazlo. Y entonces cuando llega Ananías le puede decir, hermano, o sea, en el camino Dios le cambió el corazón. A veces llevamos años congregándonos, tenemos a las personas de siempre a nuestro lado y no las consideramos nuestros hermanos. Hay poder. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro como Ananías lo tuvo con Jesús. Y porque no hemos visto la gloria de Dios como Saulo la vio. La cuarta y última cosa que te da una promesa es que la promesa de Dios tiene poder para impactar tu identidad. Si tú tienes una promesa de Dios, entonces tu identidad va a cambiar. ¿Recuerda cuál era el nombre del personaje central de esta enseñanza? Abraham.
Y Dios le cambió el nombre a Abraham. De ser un hombre X, Dios lo pasó a categoría VIP a través de una promesa que le dio identidad. Las promesas de Dios son las que te dan identidad, y entonces ya no te puedes ver como te veías antes, porque tienes una promesa de Dios. ¿Por qué es que vuelvo a las mismas batallas en mi carpa, en medio de la oscuridad, con sentencias nuevamente y tratando de echar a perder todo cuanto puede venir a mi mente en ese momento por el caos que hay en mi interior? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes una promesa de Dios. Porque la promesa de Dios te daría identidad, y entonces cambiaría tu manera de verte a ti mismo, porque tú eres el poseedor de una promesa. No sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de que siendo niños disfrutaran de la gracia de una persona adulta, invitándoles algo que ustedes no podían tener por su propia capacidad. Déjeme contarle algo muy íntimo. Yo cuando era niño recuerdo, yo no sabía prácticamente realmente en qué día vivía. O sea, para mí todos los días eran días padrísimos. Yo no supe lo que era un dolor de cabeza hasta que tuve como 20. O sea, en medio de mi burbuja por todas las situaciones que viví, como que me aislé de la vida, y pues para mí era el fútbol mi vida y jugar, y no era una persona que de alguna manera estuviera resentida con la vida. No me veo así. El punto es que pues para mí no era problema que mañana fuera lunes y tuviera que ir a la escuela, o martes o miércoles. El punto es que de tiempo en tiempo, hoy ya lo puedo analizar y decirle que lo más probable es que los días de quincena llegaba mi hermana Evangelina y me decía: ven, te voy a invitar a una quesadilla de esas que se inflan. ¡Wow! Para mí era la gloria. Así que ella se imagina qué sonrisa yo pegaba, qué feliz era por disfrutar una gracia que por mí mismo no podría tener. Eso es lo que pasa cuando Dios te da una promesa. Cambia tu identidad y te hace saber merecedor de algo que Él dispuso en su corazón para ti. Yo no llegaba a ese puesto de quesadillas y ella me decía: ¿de qué la vas a querer? Yo decía: es que me he portado mal, es que no me he lavado las manos, es que hoy mi mamá me dijo que fuera a las tortillas como 5 veces y le dije ahorita. No, a mí no me interesaba castigarme en ese momento. Yo quería disfrutar de aquello que por gracia me era concedido. Pero algunos de ustedes siguen objetando porque no tienen el entendimiento de que su promesa a ustedes es por gracia, no porque seas perfecto. Es por su misericordia. Así que una promesa posiblemente no te va a hablar del camino que enfrentarás para llegar a tu destino, pero sí te dirá a dónde debes de llegar. Eso es lo hermoso de las promesas de Dios. No te dice todo lo que vas a pasar camino al destino de lo que Dios te promete, pero sabrás cuándo detenerte y cuándo decir: llegué a donde Dios dijo que quería que estuviera. Hay áreas en tu vida que requieren de esas promesas. A veces nuestra vida se colapsa por situaciones que nosotros no hemos controlado, pero la promesa tiene poder para darte confianza, afectar tu identidad y darte certeza. Mira, acompáñame a Hechos 27. Hechos 27 dice la palabra de Dios ahí en el verso 23 lo siguiente. Pablo está hablando con la gente que está con él en el barco que ha de naufragar. Y dice la palabra del Señor así: Él les dijo: anoche se me apareció un ángel del Dios
a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Dios le está dando una promesa y le dice: el barco se va a perder, el proceso que atravesarás será un poco más largo de lo que te podías tú imaginar, pero mi promesa es certera para llevarte a donde quiero que llegues. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Cuando tú abrazas una promesa de Dios, no solo tú resultas bendecido y beneficiado, las promesas de Dios tienen el poder de comenzar a afectar a la gente que contigo está. Y entonces ellos también ven la bondad de Dios a través de sus promesas. En el verso 25 dice la escritura que dice el apóstol: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, el barco va a encallar, vamos a naufragar. El proceso será un poco más largo, un poco más doloroso, pero veremos la fidelidad de Dios al final. Todos quisiéramos nunca haber tenido que entrar a una carpa y lidiar una batalla con nosotros mismos, porque nadie sería tan cruel contigo como lo eres tú mismo. Y ahí te aparece Dios y te dice: deja de sentenciarte, te daré una promesa y te voy a sacar de tu pequeño mundo y te mostraré que tengo cosas más grandes para ti. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Las promesas de Dios jamás van a garantizar que el camino hacia nuestro destino sea cómodo, pero nos van a garantizar que el destino al que lleguemos valga la pena. No importa cuánto en el camino tengamos que sacrificar, si es por una promesa, vale la pena. Pero abraza las promesas de Dios, hazlas tuyas. Así que sin importar, amados hermanos, qué tan densas puedan ser tus angustias o luchas personales, busca de Dios una palabra que te dé claridad y te permita darte cuenta dónde estás y hacia dónde Dios te quiere llevar. Eso es lo más importante, que su palabra me muestre dónde estoy, para entonces saber hacia dónde me debo de mover. Amén. Considérelo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor.